Quiero en primer lugar agradecer al Instituto y a la Facultad por dar puntapié a este proceso de discusión sobre la ley de urgente consideración. El Consejo Directivo Central de la Universidad República resolvió priorizar este aspecto que tiene que ver con discutir desde el punto de vista universitario los contenidos de esta ley, aportar elementos a los procesos de discusión democrática que el país debería vivir y a la misma vez intentar generar una conciencia general de la necesidad que el Uruguay no discuta en clave de urgente consideración la reconstitución global de un sistema de educación. Y permítame empezar por este punto. La ley de urgente consideración tiene varias dificultades, no solamente en el área de educación, por supuesto. Hay otros componentes que nos preocupan y mucho a los universitarios, entre ellos el de seguridad, para mencionar solamente algunos. Pero entre ellas, la forma en que se presenta como un borrador de proyecto de ley, cuyo contenido final no conocemos, sin una exposición de motivos y sin una discusión precisa sobre los objetivos que cada una de las modificaciones que se introducen persiguen, entiendo que atentan contra una discusión democrática de calidad. Y este punto de partida es particularmente relevante, porque el Uruguay va a estar sujeto a resolver en un lapso de tiempo absolutamente perentorio e insuficiente un proceso refundacional. Acá hay una idea refundacional de la educación pública y de la educación en general en Uruguay. Es probable que en el correr de apenas 2 meses y algo, y probablemente desde el punto de vista sustantivo en menos tiempo, el Parlamento uruguayo termine aprobando un conjunto de modificaciones que hacen girar la lógica del sistema público uruguayo de educación y lo transforman en un nuevo paradigma. Y terminan construyendo las bases no solo de un nuevo funcionamiento en función de lo que está incorporado en la ley, sino en función de los escenarios posibles que habilita esta nueva ley. La ausencia de una exposición de motivos es una manera de retasear la discusión democrática, de no incorporar abiertamente en forma transparente las motivaciones y de no confrontar esas motivaciones en una discusión que tiene que necesariamente ser abierta en este contexto. Casi que nos obliga a los lectores de este borrador a adivinar las intencionalidades, a suponerlas y a discutir contra estos supuestos y estas imágenes objetivos. Esto no quiere decir, y quiero ser claro con esto, que haya improvisación en esta ley. Acá hay un modelo educativo, o las bases de un nuevo modelo educativo, que están reflejadas en los artículos que cambian, en particular en el capítulo sobre educación, pero no solo, esta ley de urgente consideración. Y se expresan distintas dimensiones. Voy a intentar no reiterar algunos comentarios que escuché en esta mesa, pero me gustaría señalar 2 aspectos que parecen indudables que están presentes en los desarrollos futuros que esta nueva arquitectura podría habilitar. En primer lugar, hay una concepción de base que ubica a las instituciones de educación pública, en particular aquellas que somos entes autónomos, en un rol de prestadores, en pie de igualdad cualitativo con los prestadores provenientes del sector privado. Por encima de esos prestadores hay un órgano, el Ministerio de Educación y Cultura, que sería el responsable del diseño y ejecución de las políticas. Y los prestadores seríamos los responsables de la aplicación concreta de esas políticas en cada acto educativo y en cada nivel educativo. Esta lógica, que no es un invento ni de la ley de urgente consideración, ni por supuesto del Uruguay, también presupone y se transmite en la interpretación que tenemos que dar con otros aspectos que están presentes en la ley. Y a mí me preocupa en particular, y lo he señalado públicamente, las vinculadas a los cambios en el TOCAF, en los mecanismos de contratación del Estado. No es específicamente un ámbito educativo,
restringe a un conjunto de organismos públicos que superan a los organismos de educación y también a la Universidad de la República, pero incorporan simultáneamente 3 niveles de modificaciones que son consistentes con esta visión no explicitada, no transparentada, de que vamos a converger a un nuevo modelo educativo donde hay un agente, Ministerio de Educación y Cultura, que es el responsable de la política, y un conjunto de prestadores. Una de ellas es incorporar mecanismos que traban los procesos de ejecución presupuestal, en particular en la Universidad de la República. El más relevante de todos tiene que ver con la eliminación de la excepcionalidad de la compra directa como mecanismo para adquirir equipamiento científico. ¿Sí? Un instrumento que la universidad ha usado y mucho, esta facultad también, en periodos recientes. Los otros 2 tienen que ver con las fundaciones instituidas por la Universidad de la República y con la habilitación, por primera vez, a que las universidades privadas sean también sujetos de contratación directa por parte del Estado, de los organismos del Estado uruguayo. Y quiero ser particularmente cuidadoso en este aspecto. He sido y sigo siendo crítico del funcionamiento de las fundaciones de la Universidad de la República. Tenemos la enorme virtud que el Consejo Directivo Central durante el año 2019 aprobó una nueva ordenanza que regula el funcionamiento de las fundaciones instituidas por la Universidad de la República, que obliga a informar qué están haciendo, cómo lo están haciendo, qué recursos recaudan, que eran ámbitos que habían quedado fuera del control central de la Universidad. O sea, esto es parte de una preocupación del funcionamiento de las fundaciones, yo diría claramente mayoritaria en el Consejo Directivo Central de la Universidad, y hemos avanzado en ese hecho. Pero ¿por qué lo introduzco en este momento y en este ámbito, esta discusión? Porque hay un elemento que, de concretarse, no deberíamos dejar de interpretarlo en clave política. ¿Qué dice la modificación del TOCAF que introduce la LUC? Básicamente dice que las universidades privadas pueden ser contratadas en forma directa, sin mecanismos concursables de ninguna naturaleza por parte de otro organismo del Estado. La Universidad de la República ya estamos habilitados por otro artículo. Como organismo público podemos contratar entre nosotros sin que medie ningún tipo de proceso licitatorio. Pero se elimina la posibilidad que las fundaciones sean contratadas de la Universidad de la República bajo el mismo régimen. ¿Cómo tenemos que leer esto? Esto tiene que ver no con construir una cancha en donde la universidad quede en pie de igualdad que las privadas para que las privadas puedan competir con nosotros. Tiene que ver con construir una cancha desnivelada a favor de las universidades privadas. Las universidades privadas, por definición, operan en el derecho privado. La Universidad de la República no tiene instrumentos, salvo las fundaciones, para responder con cierta agilidad a algunos requerimientos que el sector público le dirige. De concretarse la reacción que hoy está presente en el borrador, y conoceremos posiblemente el martes de la semana entrante, el escenario que se abre es un escenario en donde, por un lado, si algún organismo del Estado quiere contratar a una universidad privada o pública, pongamos que no tiene preferencias a priori entre una y otra, para la formación de sus recursos humanos, y le pregunta a una universidad privada en cuánto tiempo puede montar un curso con ciertas características, la universidad privada le va a poder decir que en algunas semanas. La Universidad de la República, al eliminarse el mecanismo de la fundación, necesariamente va a contestar en unos cuantos meses. Porque nosotros, porque respetamos el derecho público, implica hacer un convenio, implica aprobar ese convenio, implica hacer un conjunto de llamados y procedimientos administrativos operados por el derecho público, y por lo tanto, a priori, sin que medien procesos licitatorios, lo que se genera es una ventaja relativa para el sector privado. Y abre la ventana de apropiación, un poco más, como lo decía con el tema de las donaciones, de recursos públicos por parte del sector privado. Entonces, esto hay que verlo en función también de lo otro. Que además de ponernos en pie de igualdad, como si fuéramos simples prestadores, elimina los mecanismos de coordinación específicos del sector público. Claramente no existe más la noción de Sistema Nacional de Educación Pública, del cual, entre paréntesis, soy crítico de su funcionamiento. Entiendo que tendría que funcionar con otros esquemas, con otras modalidades y con otra profundidad que por lo menos desde que me tocó
representar a la Universidad de la República en esos ámbitos, no hemos logrado tener. Pero de ese diagnóstico a la conclusión de que hay que eliminarlo, no hay un salto lógico al vacío. Entonces, se construye un modelo de prestadores, aparentemente, y se eliminan los mecanismos de posible coordinación entre aquellos que son prestadores, entre comillas, no es el rol que nos ubicamos en la Universidad de la República Pública. De vuelta, esto genera disparidades. Genera un camino a la fragmentación del sistema público, fragmentación que muchos actores políticos han cuestionado, pero esta ley lo que hace es profundizar esa fragmentación, eliminar los mecanismos de coordinación operativa y sustituirlos por mecanismos voluntarios. En todo caso depende de la voluntad de las autoridades de turno, de la Universidad de la República, de la ANEP, de la UTEC, autoridades de turno que además en algunos casos son también decisiones del Poder Ejecutivo, su designación. Y eso hace también a qué tipo de diseño del sistema de educación pública queremos. Y si es exigible para aquellos que somos parte del sistema público, que tenemos que coordinar entre nosotros. ¿Los avances en este plano han sido escasos? Sí. ¿Han existido? También. Hay algunos espacios de coordinación de lo público que han mejorado sustantivamente algunos aspectos en el interior del país. En algunos lugares como Rivera tenemos por primera vez un campus conjunto entre varias entidades públicas. Es producto de la coordinación. Tendríamos que ser capaces también de coordinar y establecer planes comunes para el desarrollo de la educación terciaria y superior en todo el país, donde la Universidad de la República no pretende ser monopolio, pero sí pretendemos ser un jugador importante de un sistema público de educación terciaria. No vamos a tener aparentemente un socio a nivel público como puede ser la Universidad de la Educación, pero tampoco se habilitan los mecanismos de coordinación para generar en lo público, para generar mecanismos de coordinación a nivel universitario específicamente de lo público. Y por lo tanto depende de la veleidad de las autoridades de turno. En este caso. Yo entiendo que desde ahí tenemos que lograr pararnos como institución, como universidad, defendiendo la noción de sistema, que también presupone renunciar a grados de libertad por parte de la Universidad de la República, y esto a nosotros nos ha costado muchas veces, ¿sí? Pero defendiendo la especificidad de un sistema público en un contexto que además debería ser interpretado en dimensiones más amplias. En países pequeños, los sistemas de educación terciaria que funcionan mejor no son donde hay muchos prestadores privados. No hay espacio para que eso exista como tal. Lo que generamos en todo caso son mecanismos de transferencia de rentas públicas hacia el sector privado, mecanismos donde la coordinación no opera en forma adecuada, mecanismos donde vamos a disminuir también, porque es una profecía autocumplida, la posibilidad que las transiciones, por ejemplo, entre secundaria y la educación terciaria, sea de la Universidad de la República o de otra universidad como puede ser la propia UTU, sea más compleja. Es paradójico, pero durante todo el año 2019 venimos trabajando con ANEP justamente intentar mejorar estas transiciones. No sabemos aún cuál va a ser el contenido final con el cual el país se va a encontrar el martes, que aparentemente es el día en que va a entrar por la Cámara de Senadores la lucra de discusión. Creo que la Universidad de la República tiene que plantearse el objetivo de multiplicar estos espacios de discusión, para explicitar argumentaciones, para transparentar modelos, para contrastar modelos, y para que podamos dar una discusión no en base a supuestos, sino en base a propuestas que alimenten una discusión democrática. En esto necesitamos la colaboración de todos los actores universitarios, los tiempos son perentorios. Mi hipótesis es que son bastante menores a lo que establece la Constitución para el tratamiento de esta ley. Es muy probable que buena parte de la discusión sustantiva se dé a nivel de la Cámara de Senadores y no a lo largo de todo el proceso, por donde ingrese. Y que eso requiere también el entretejido de visiones diversas y heterogéneas, pero convergentes en la necesidad de construir un sistema nacional de educación público que funcione adecuadamente. Eso es lo que está en cuestión. Si vamos a tener finalmente un sistema nacional de educación público o si convergemos a un modelo inespecificado
pero que puede ser plataforma para funcionamientos bastante disfuncionales en un país que busque construir una educación inclusiva, cohesionada y para toda la vida. Muchas gracias.